Hoy estamos junto a Leonardo Estrada, terapeuta ocupacional de Nova Salud, y a Ana María Lorente, psicopedagoga del staff de Nova Salud. Bueno, estamos en tiempo de cuarentena, estamos en tiempo de cambio de hábitos, ¿sí? Y ustedes dos fundamentalmente se ocupan del trabajo con los niños, ¿sí? Desde la psicopedagogía y desde la terapia ocupacional. Nos han llegado ahí algunas inquietudes y algunas preguntas de los padres que se las queremos transmitir a ustedes y ver cómo podemos ayudarlos desde este lugar, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que nos ha aparecido es, ¿cómo compatibilizar la rutina de mi hijo con la mía? ¿Qué nos podrían decir al respecto? Bueno, yo lo que creo es que, y como es mi experiencia, importante, primero que nada, regirse por la rutina que tengan al interior de la casa. O sea, no está fuera la rutina habitual que tienen dentro de la casa. Y posteriormente a eso, dividir la rutina. O sea, generar rutinas en equipo, por un lado, con todas las cosas que tienen que ver con la casa, con el hogar, y desarrollar habilidades que no se desarrollan comúnmente, que son las habilidades blandas, y posterior a eso, desarrollar y crear un hábito con respecto a las tareas escolares que le permitan a los padres también así hacer ellos sus tareas personales o sus compromisos personales. Es lo que yo creo. No dejar fuera cuál es la rutina y cuál es la estructura de la casa, de ese sistema familiar. Porque traer una rutina de afuera y insertarla en este momento es de mucho tiempo, genera un tiempo de hábitos distintos. Por lo tanto, hay que potenciar lo que yo tengo, lo que cuento, y a partir de ahí agregarle pequeñas cosas para que cada uno, tanto los niños como los padres, puedan tener sus tiempos personales. Leo. Hay que considerar también de que todas las costumbres, considerando que la rutina también es una costumbre, es un patrón repetitivo semiautomático de ordenamiento de actividades en el tiempo, estas costumbres van a variar, pueden variar en la medida en que esta variabilidad responde a algo que sea importante. Si yo quiero agregar a lo que dice Anita, que esta implementación de la rutina en estos periodos tiene que pasar por un proceso de negociación. Hay que también involucrar qué es lo que es importante y los tiempos de tolerancia a la actividad de los niños también. No hay que dejar de lado que un hecho importante, estamos tratando de implementar actividades que pertenecen al contexto escolar en el contexto de la casa. Entonces eso requiere un proceso de adaptación también. Y yo concuerdo mucho con Anita en que esto debe ser negociado y paulatino. Ya una rutina que me permita realizar las actividades laborales, las actividades de la casa y las actividades escolares, considerando también estas diferencias de los adultos con los niños, que a los niños les cuesta un poco más implementar cambios que no tienen que ver directamente con lo que para ellos es importante. Sin embargo, también representa un potencial. De repente muchas veces no tenemos la oportunidad como padres de transmitir hábitos de autonomía o independencia. Y este podría ser una excelente oportunidad también que los niños se involucren en ciertas actividades de la casa dependiendo de su edad y que puedan ir también aportando a las dinámicas a la vez que van adquiriendo ciertas habilidades de independencia y autonomía. Una pregunta que nos llegó con gran cantidad de veces en realidad fue, ¿cómo ayudar a mi hijo a gestionar su energía? Eso es... Bueno, perdón, Anita, por favor. Dale nomás el Leo, dale. El tema de gestionar la energía es un tema porque tenemos muchos niños que tienen un ritmo de vida, un ritmo de actividad escolar muy alto, entonces de repente ya por este periodo, por este contexto y este periodo de cuarentena, terminan un poco más confinados con una disminución de las actividades físicas y eso resulta en un gran nivel de actividad y de irritabilidad en muchos casos también, de lo que uno puede ver también como niños hiperactivos, o eso es lo que se entiende en general. Estrategias para gestionar la energía. Uno de ellos, lo que hablábamos anteriormente, establecer rutinas de actividades que incluyan actividades físicas
que no necesariamente son las que nosotros entendemos como adultos como actividad física, ¿ya? Esto es una oportunidad también para los padres en involucrarnos en distintos tipos de juegos que tienen los niños, ¿ya? Por ejemplo, en nuestra cultura muchas veces se malentiende el concepto de jugar duro con los hijos, esto de jugar, por ejemplo, a las luchas o jugar con un poco más fuerte, ayuda en términos propioceptivos, neurológicos, a regular el nivel de actividad, ¿ok? También, por ejemplo, podemos racionar, perdón, la cantidad de exposición a las pantallas. No quiero demonizar a la televisión, en estos tiempos es una herramienta, pero tiempos sobre 40 minutos genera una alta irritabilidad en el sistema nervioso, entonces observamos que los niños apagan la tele y salen corriendo. Y lo único que quieren es moverse. Eso es su cerebro tratando de regularse automáticamente. Hay varias estrategias que se tienen que seguir. El tiempo de exposición a la pantalla debe ser racionado, perdón. Debo involucrarme yo en actividades más bien de juego físico, principalmente, y mucha carga de peso también. Ayuda bastante que los niños cuando se involucren en actividades de la casa, sea con harta carga de peso, trasladar cojines, hacer la cama, ordenar juguetes pesados, etc. Sí, total. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Leo, y que se hagan actividades en que los involucren, tanto padres como hijos, desde la acción. Y a partir de ese momento también es una oportunidad para los padres de poder observar conductas de sus hijos que en la cotidianidad mecánica no vemos y que sí podemos rescatar, ¿no? Y que sí podemos de alguna manera empatizar con lo que dicen los profesores en el aula, porque en definitiva los niños están 8 horas en el colegio y en la casa están mucho menos. Y cuando estamos de vacaciones hacemos actividades extraordinarias, no es desde la rutina, por lo tanto nunca los vemos cómo funcionan en una rutina. Entonces, es desde una mirada, es una excelente oportunidad para aprender cómo funciona mi hijo, en definitiva. Sí. Eso es altamente importante, considerando el hecho de que, claro, pues por nuestras rutinas y las rutinas de los niños, hay muchos aspectos que desconocemos. Más allá de la rutina, hay ciertos patrones de interés que nosotros desconocemos en los niños. ¿Qué le gusta a mi hijo? Es cómo le gusta hacer las cosas a mi hijo. Entonces, hay mucho que tiene que ver con ciertos hábitos de estilo. Mi hijo parece que está más cómodo haciendo las cosas solo. Mi hijo pareciera ser un poco más desorganizado para realizar las actividades. Y cuando yo quiero contrastar eso con mi visión de adulto, resulta en un conflicto. En vez de acercarme a mi hijo y entenderlo, estoy tratando de imponerle ciertas formas. Y eso en estos periodos genera mucho estrés. Total, y tomando lo que dices, Leo, tiene que ver con cómo aprendo qué es lo que a él le funciona, porque desde la orden y desde el estructurarle yo, probablemente eso funciona para mí, pero no le funciona a él. Entonces, eso tiene que ver con la negociación que tú dices. O sea, ¿qué quieres tú? ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Cómo te sientes más cómodo? Para realizar esto, ¿cómo podemos organizar esta rutina? Porque efectivamente tenemos que levantarnos, tenemos que hacer aseo, tenemos que hacer la cama, tenemos que hacer el almuerzo, tenemos que hacer tarea y yo tengo que trabajar. O sea, es todo, esto tiene que funcionar, pero funcionar en equipo, no como una orden que yo lo organizo y los otros se tienen que sobreadaptar a lo que yo quiero, como papá. Entiendo, la Anita, voz de ellos es súper importante. Entiendo, Anita, que tu sugerencia es dejar el adultocentrismo de lado y considerar también las preferencias de los niños. En definitiva, los adultos aprendemos de una forma, ¿sí? Y los niños naturalmente aprenden de otra. Deductivo uno, inductivo el otro. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para acortar esa brecha en estos tiempos tan complejos, ¿no? Bueno, yo creo que eso requiere de parte del adulto un trabajo importante, personal, de flexibilidad,
Ujú. y de adaptarse a lo que el niño no solo recibe órdenes, que también es un ser pensante y es un ser emocional y que gestiona probablemente sus emociones desde un lugar distinto y que también ha aprendido de mí como padre. O sea, si yo soy una persona como papá impulsivo, dictador, que solo da órdenes, probablemente mi hijo también va a estar en esa posición y no vamos a llegar a un consenso en común. O sea, ojo, nuestros hijos son un espejo de nosotros. Eso es otro aprendizaje que ha sido importante en este COVID-19. Nos ha dado la oportunidad de vernos a través de nuestros hijos. Sí, es cierto. Ahora, en la práctica eso es un poco más, un poco más complejo, porque en el fondo yo como padre podría preguntarme, encontrarte toda la razón, Anita, pero preguntarme, bueno, ¿cómo hago eso? ¿Cómo me acerco más a mi hijo desde la validación de este ser pensante? ¿Cómo me acerco a él para entender mejor su hacer y poder compatibilizar Perfecto. forma con la de él? Ahí hay, eh, yo podría apuntar a 4 conceptos que serían súper importantes mirar en mis hijos. Uno, ¿qué lo motiva a hacerla? Perfecto. Para Uh-huh. ver la motivación, yo tengo que ver qué le gusta, qué le es importante y para qué se siente capaz. Esas son 3 cosas que motivan a un niño. Lo segundo que tendría que mirar es cómo se organiza este niño de forma natural. Claro, van a haber Total. cosas que van a haber importado de mí, pero van a haber ciertas costumbres que él las genera Que desde su son de experiencia. él. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, ¿cómo él organiza su ocupación? ¿Cuáles son sus capacidades? Eso me permite a mí saber qué tanto le voy a exigir o no. ¿Ya? Uh-huh. Y por último, cómo el ambiente afecta su hacer. Esa Total. forma de acercarme al hacer de un niño es muy particular, incluso entre 2 hijos de la misma casa. ¿Ya? Es una estrategia que resulta muy eficaz al momento de entender cuál es, cuáles son los factores que están influyendo en el cómo mi hijo realiza su día a día. ¿Ya? Desde esos factores tal vez resulta más fácil, más comprensible el entender el comportamiento del niño en el día a día y me permite a mí acercarme a realizar cambios o negociaciones que van a facilitar el hacer de toda la familia. Total. Y eso también tiene que ver, retomando todo eso que dice Leo, con la capacidad de empatía que yo tenga. O sea, y de respeto hacia el otro, ¿no? Él se organiza de una manera que hay una parte que tiene que ver conmigo y hay otra parte que tiene que ver con él. Y cómo yo respeto eso, porque muchas veces los papás queremos que esto funcione rápido a mi manera y no estoy respetando y paso a llevar la manera del otro y se produce el conflicto, ¿no? Entonces, ¿de qué manera puedo yo de a poco, porque estas son tareas enormes en un sistema familiar, eh, ser más empático y preguntarle a él, porque él es un ser pensante, un ser que siente, es otro individuo que tiene que ver conmigo y no tiene que ver conmigo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo puedo ir danzando entre la identidad de él y la mía? Y mis propios intereses y mis ganas de que termine rápido para yo meterme en lo mío y que no me moleste. Claro, claro. Ahí hay que, de partida yo creo que uno de los errores que cometemos como adultos es sobreinfantilizar al niño, Total. ya como desvalidarlo de alguna forma. Y creo que Y una de eso las es validar. y creo que una también de las labores más importantes que tenemos que hacer los papás es estarnos mirando constantemente hasta dónde lo que yo hago o digo obedece más a un beneficio para el niño que está en desarrollo y cuáles de las cosas que yo hago y digo obedecen más a una conveniencia personal.
¿ya? O a un motivo incluso un poco más inconsciente. Los psicólogos hablan mucho de esta relación, en el fondo, en la que yo pongo mucho de mi ego o pongo mucho de mis propias falencias en la relación padre-hijo, ¿ya? Y Total, ahí, con mucha razón, Anita, esto es muy equivalente a lo que algunos terapeutas incluso llamarían maratón emocional. Estamos confinados con nuestros espejos y algunos llevamos más de 40 días en eso. Entonces, claro. esto es una tremenda oportunidad para los adultos como padres, para la familia y también para los niños, Mm. de ir estableciendo nuevos patrones de relación. Totalmente. A mí, Y de ir observándonos de qué manera nos estamos escuchando unos con otros. De partida, yo como adulta, conmigo misma, con mi pareja, con el papá de mis hijos, y así sucesivamente. Pero esto tiene todo que ver con cómo yo escucho al otro y empatizo con eso hablando, desde la comunicación, hablando ¿no? de escucha, Anita, lo que me surge a mí es repotenciar el concepto pedagogía, ¿no? En definitiva, tiene que ver con la guía del niño, pedagogía. Entonces, toma una potencia distinta el vínculo, este acercamiento emocional, esta comprensión de las emociones de nuestros propios hijos, ¿no? ¿Sí? Yo creo que ha sido una maravillosa oportunidad y un regalo de poder aprender, o sea, de ir aprendiendo a gestionar nuestras emociones de la mejor forma. Y esto de alguna manera ser como un aprendizaje espejo con nuestros hijos. Y de partida, como principio fundamental, mi creencia, es que nunca va a poder ser la escuela en la casa, porque ellos tienen una experiencia en la casa que no tiene que ver con la experiencia que ellos tienen en el colegio o en la escuela. Entonces hay que hacer una suerte de sobreadaptación entre el sistema familiar y lo que la escuela o el colegio nos exige. Por lo tanto, eh, es una exigencia enorme. Y de partida no es la escuela, o sea, si nos dan tareas para 8 horas al día, no podemos tener un niño sentado a las 8 horas. O sea, hay que gestionarlo distinto. Y de alguna manera las instituciones escolares van a tener que bajar sus expectativas con respecto a eso y rearmar el currículum porque este es un año distinto y los aprendizajes son diferentes. Así es. Uno también como padre tiene que tener esa perspectiva, ¿ah? Porque muchos padres están demandando de los colegios justamente lo que tú mencionabas, Anita. Claro, los colegios tienen que hacer esa adaptación curricular, pero los padres también tienen que, de También. alguna forma, readaptar ese concepto. Ellos esperan que el proceso pedagógico continúe a distancia, pero sin involucrarse mucho tampoco en ocasiones. Entonces tenemos que, no se trata de que los papás tal vez se pongan más a favor de la actividad educativa, sino que hay que entender que este periodo eh, y el cambio de contexto que eso significa, involucra que hay una serie de condiciones en la casa que no se van a dar porque no es el colegio para el mismo proceso formativo educativo. Entonces, yo estoy muy de acuerdo contigo en que hay que hacer de nuevo una negociación ahí con Total, respecto a qué es lo que hablamos de este año curricular. Eh, total. y tal vez reenfocarnos en algunos aspectos con respecto a este tema de la pedagogía. Los padres son formadores y muchas veces en las reuniones que tenemos con los profesores nos apuntan justamente a qué aspectos deberíamos trabajar en la casa. Eh, Tal vez este sea el minuto para hacerlo y no se requiere mucho tiempo, tampoco no se requiere una hora pedagógica, 45 minutos para trabajar determinadas habilidades. 10, 15 minutos, listo. Ya también ahí hay que ir adecuándose a lo que significa estar en la casa. Estamos en la casa, no es un contexto que también favorezca un proceso de aprendizaje. Los colegios están hechos para eso. Exacto. De los papeles, la distribución del mobiliario, todo aquí. La casa es una casa.
para evitarla. Entonces, ahí hay que ser también flexible el colegio y también los padres. Hemos respondido preguntas Claro. la mirada de los padres. Mi pregunta es, ¿cuáles son las inquietudes que tienen los niños hoy día? Y fundamentalmente a ustedes dos que trabajan día a día con ellos. Yo pienso que, por lo que yo los he escuchado hoy en día, algunos que estoy viendo a mis sobrinos, son niños, básicamente echan mucho de menos lo social, sus amigos. Eso les pega fuerte en el momento actual. Y esto de estar encerrados, o sea, bueno, ahora las comunas que no están en cuarentena, de alguna manera pueden salir, pueden ir a dar una vuelta, pueden andar en bicicleta, o sea, hay una acción desde lo corporal que los ayuda a quemar esta energía que hablábamos antes, y emocionalmente también les aporta. Pero sí lo que yo he escuchado desde el colegio y desde lo que más extrañan son sus amigos. Sí, yo en la experiencia que he tenido con niños y adolescentes en este último periodo, los niños efectivamente están echando mucho de menos las dinámicas sociales. Yo lo extrapolo un poco allá de la interacción con los niños, esto de el levantarse, seguir una rutina que tiene que ver con la orientación del día, de la semana, la hora. En los niños pequeños eso es algo que la rutina otorga mucha seguridad porque permite anticipar qué es lo que va a suceder. Y en este caso, el proceso de adaptación ha generado mucha incertidumbre y ansiedad en los niños pequeños. Entonces, yo creo que están esperando también estos ritos sociales, la vuelta a estos ritos, a estas dinámicas sociales que generan un poco como de costumbre, ¿ya? Y por otro lado, los niños también, los adolescentes en general, están esperando, están lidiando con la incertidumbre, están viendo qué es lo que va a suceder, están esperando que esto acabe. Tan expectante y tan como inseguro con respecto a esto. Y sin embargo, lo que sí yo les sugeriría también a los papás, no sé qué piensas tú, Leo, en esto de que los niños que tienen necesidades educativas especiales porque están en una condición distinta o tienen cualidades distintas, que no interrumpan los apoyos que han tenido durante años anteriores o durante el año pasado o qué sé yo, que ellos iban a retomar en marzo, porque es importante para ellos seguir desarrollando las habilidades y las condiciones que tienen más débiles, para poder ir integrándola y poder ir entendiendo qué es lo que está pasando afuera. Sí, ahí hay que trabajar mucho el tema de cómo están lidiando los adolescentes que tienen acceso a las redes sociales, cómo están lidiando con la cantidad de información. Los padres tenemos que ser, de alguna forma, intérpretes de la realidad. Y ahí es donde ahora hay he visto algunos... Se cortó. No, para redondear y para ir terminando, ¿cómo ayudamos concretamente desde Nova Salud a padres y a hijos? Leo. Hay mucho que trabajar ahí, ¿ya? Uno lo puede ver desde el cómo ir apoyando el desempeño en los roles de cada uno de los participantes de la familia, ¿ya? Cómo poder optimizar, adaptar el rol de estudiante, el rol de trabajador dentro de estas dinámicas familiares. Siempre es bueno recibir una asesoría con respecto a cómo uno puede trabajar en su ambiente físico, emocional y social para favorecer una convivencia que sea sana y favorable. Y bueno, me imagino yo también de que hay mucho que tiene que ver con el manejo de la ansiedad y el manejo de la angustia, producto de todos estos fenómenos sociales que son también inherentes al periodo de cuarentena. Yo también le diría a los papás que
que no dejen de perder su lugar, que ocupen el lugar que les corresponde a ellos como padres. Y que eso es súper importante como en el orden y en la organización. Y de otra forma, y que si no saben cómo hacerlo, que nunca duden de pedir apoyo y de pedir ayuda con respecto a eso. Y que Nova Salud está con las puertas abiertas para eso. Sí. Hay una cosa más que voy a agregar ahí. Creo que es algo que nosotros no estamos en el cotidiano, en el vivir diario, no estamos visualizando que esto es temporal. Todo cambio, toda negociación, toda adaptación que tengamos que hacer responde a la contingencia, pero es temporal. Eventualmente no va a ser lo mismo de siempre, pero vamos a volver a una situación un poco más normalizada. Así que desde esa perspectiva hay que tener calma, busquemos los apoyos necesarios. Nova Salud está abierto también para recibir cualquier tipo de inquietud, pero siempre desde la perspectiva que todo esto va a pasar eventualmente. Es transitorio, como todo en la vida, ¿no? Bueno, Anita, muchas gracias por tu tiempo. Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo. Naturalmente, ubican toda la información o parte de la información que ustedes han dado, lo ubican en la web de Nova Salud, www.novasaludsa.cl, ¿sí? Y naturalmente agregamos ahí también mucho de lo que Leonardo decía, ¿no? Leonardo mencionó angustia, mencionó ansiedad. No solamente nos dedicamos a lo que es terapia, ¿sí? Sino también todo lo que es cursos en este momento de gestión emocional, ¿sí? Así que muchísimas gracias, seguimos en contacto.